Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, para que a través de él me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En estos momentos, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar unas cortas reflexiones, unas cortas meditaciones, unos breves estudios bíblicos, esperando sean de bendición, y está relacionado con dos pasajes que hallamos en la Sagrada Escritura acerca de oidores o hacedores. Ese es el tema de esta serie, en el cual paso a paso vamos a intentar estar desarrollándola, esperando, como dije antes, sea de bendición. Los textos bíblicos que nos ayudan a tomar parte de esta serie lo hallamos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 12 y 13, que leemos lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2, verso 12, y ahora leemos el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con este pensamiento en mente, nos trasladamos al libro de Tiago, capítulo 1, verso 22, donde también habla acerca de lo mismo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con estos pensamientos bíblicos en mente, iniciamos, repito, esta serie directamente relacionada a oidores o hacedores. Y lo vamos a hacer desde el principio, Génesis. Y vamos a ir escogiendo pasajes que deben ser entendidos en este tiempo del fin, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Y lo hacemos, como dije antes, desde el principio. Génesis capítulo 1, verso 1. Y leemos así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El manual de Yahweh, una versión hebrea de Diego Ascunce, en este pasaje dice: en el principio Elohim Aleph Tav, y cuando menciona Aleph Tav está haciendo referencia al Hijo. Pero vamos a ver en la versión normal, Reina Valera 1960, quién es realmente o quién fue ese Elohim que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? En el libro de Salmos, capítulo 33, versos 6 y el 9, nos dice lo siguiente. Salmos 33, versos 6 y 9. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. Es decir, todo lo que nosotros vemos que fue creado fue hecho por la palabra de Yahweh. Y nos dice el verso 9, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Por lo tanto, la palabra tiene poder. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Vamos a ver las respuestas en las Sagradas Escrituras para que podamos entender quién fue ese Elohim que en el principio creó los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, verso 3 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién está hablando? ¿De quién? Del Verbo, la palabra, el Hijo, como lo vemos en los dos pasajes bíblicos anteriores. Por lo tanto, el 3, resumiendo el Verbo, la palabra, que en el principio estaba con Elohim, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos está diciendo en este pasaje que fue el mismo Hijo el autor material de la creación. Verso 10 de Juan, capítulo 1. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Entendemos? El mundo por Él fue hecho. El mundo por el Verbo fue hecho. El mundo por la palabra fue hecho. El mundo por el Hijo fue hecho. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos Colosenses, capítulo 1, verso 16. Colosenses, capítulo 1, verso 16, nos dice así la Escritura. Porque en Él, está hablando del Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entendemos? En estos pasajes bíblicos estamos pudiendo entender, si es que no lo habíamos entendido, que el Elohim que creó los cielos y la tierra era el mismo Hijo. Veamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Saúl, Pablo, el autor del libro de Hebreos, está confirmando lo mismo que Juan. Lo mismo que dijo también antes en su carta a los hermanos de Colosas. No hay contradicción en la Escritura. El problema es la falta de estudio por parte nuestra, que a veces divagamos o nos dejamos llevar por voces de sirena y nos engañan. El autor material de la creación fue el mismo Hijo, como lo vemos también en el mismo libro de Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, sigue diciendo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Pregunto, ¿de quién están hablando Juan y Saúl con relación al creador del universo? ¿De quién? ¿Del Padre o del Hijo? Del Hijo, hermano y hermana. El Hijo fue como Elohim, porque es Elohim, y recalco ante esta importancia, el Hijo es Elohim igual que el Padre, porque el Hijo salió del seno del Padre, y como veremos posteriormente en otra reflexión, en otro estudio bíblico, Él y el Padre son uno, y Él era el Yo Soy que habló en el Viejo Testamento, el mismo Yo Soy que habló también y se identificó en el Nuevo Testamento. El Hijo, como Elohim, fue el autor material de la creación. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este estudio, deseando, Padre, que tú sigas sensibilizándome, sigas dándome discernimiento para poder desarrollar estas reflexiones y sea de bendición conforme a tu voluntad.
En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar visitando nuestro canal. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro con otra breve reflexión, con otro breve estudio bíblico relacionado con el tema para poder entender que el Hijo era Elohim antes de su encarnación. Hasta nuestro próximo contacto.